Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy, junto al querido hermano Orlando Díaz Atortúa, hablaremos del legado de la masonería a nivel histórico. Pero sería muy ostentoso tocar todos los hechos y personajes históricos, y por tal razón será un viaje en el tiempo y en las diferentes artes que han sido influidas. Y como entenderán, serán puntos muy breves. Y, por ejemplo, en esta imagen de inicio, la cual tenemos aquí, se habla y se muestra de los orígenes de la francmasonería, los cuales hay que buscarlos en los maestros canteros del medievo. En esta ilustración vemos a canteros trabajando en este que es un panel de la iglesia de San Miguel en Florencia, donde observamos canteros con mandiles, escuadras, compás, malletes, cincel, en fin, una escena masónica muy simbólica. La iglesia fue construida en 1337 y entre los años de 1380 y 1404 fue convertida en la iglesia y usada como capilla por los más poderosos gremios de artesanos y comerciantes de Florencia. En la planta baja del edificio están aún los arcos del siglo XVIII que originalmente formaron la logia del mercado. Si quisiéramos hablar de los legados aún más antiguos de la masonería, tendríamos que ir mucho más atrás y podría ser un tema más profundo de otra charla. Pero hoy hablemos mejor de una historia más cercana, más contemporánea, algo que aún sintamos vivo. Para esto, digamos que todo aquel que intenta hacer un cambio a cualquier nivel se le considera revolucionario. Entonces, definamos primero qué es revolución. Una revolución, que viene del latín revolutio, que significa una vuelta, es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo de la estructura de la misma. Aristóteles describía tres tipos de revoluciones políticas: el cambio completo desde una constitución a otra, o una modificación radical desde una constitución existente, o un cambio de sistema, mandato o régimen a otro. En la historiografía se habla generalmente de tres tipos de revoluciones, que son revolución cultural, revolución social y revolución económica. Sin embargo, también existen otros tipos de revolución, como por ejemplo revolución científica, revolución tecnológica y revolución industrial. Pero como nuestro tema hoy es el legado masónico, analicemos pues cómo estas revoluciones obtuvieron sus luces desde los ideales masónicos de libertad, igualdad y fraternidad. Iniciemos entonces con el legado masónico de la revolución social. Entonces, iniciemos por las revoluciones independentistas. En el año 1776 se inicia la Revolución estadounidense o americana, proceso de independencia de las 13 colonias frente a Inglaterra, y es importante esto, fueron apoyados internacionalmente por Francia y España, sin pensar estos gobiernos que este apoyo se le devolvería en sus propias tierras posteriormente. De esta manera, Estados Unidos nace con la creación de estados, dotados de las primeras constituciones escritas y que se federan en una república común, una separación de poderes entre un fuerte presidente, que en su momento era George Washington, y un Congreso bicameral y un poder judicial independiente. Su ejemplo y sus documentos jurídicos, como por ejemplo la Declaración de Independencia, su Constitución, debidas en buena parte a Thomas Jefferson, que fue masón, inspirados por la Ilustración europea y por algunas prácticas autóctonas americanas, tuvieron gran trascendencia. Pero, ¿cuál fue el legado de los masones en esta independencia? Bueno, por su parte, George Washington, como les dije, era masón, pero no todos sus generales lo eran, pues de las investigaciones practicadas se deduce que de estos 74 generales, 48 pertenecían a la masonería. De los 26 restantes no hay prueba alguna. 56 firmas figuran al pie de la Declaración de Independencia. 9 de ellas correspondían con toda seguridad a masones
y respecto a otras 23, las pruebas, aunque son dudosas, apuntan a que el total de los masones firmantes fueron 32 en total. 39 firmas hay en la Constitución de Estados Unidos. De ellas existen suficientes pruebas de que 13 firmantes eran masones y posiblemente otros 7, pero de los demás firmantes carecemos de testimonios concluyentes para su afiliación y por eso no los damos por sentados. Estos fueron los hombres, pero ¿qué hizo la masonería para cambiar a esos hombres? Bueno, sencillamente las logias fueron verdaderos transmisores de ideas. La filosofía de Hume, Voltaire, Locke, no hubiera llegado a tantos hombres sencillos de América si no hubiera sido por este tipo de logias. Muchos soldados no se hubieran convertido en defensores de las ideas ilustradas si no hubieran permanecido en la masonería. Sin embargo, los hermanos de las logias tendrían que enfrentarse entre sí en la Revolución Americana y poner a prueba su fidelidad masónica y patriótica. Benjamin Franklin fue un político, diplomático e inventor. Benjamin Franklin fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y cabecilla de la Guerra de la Independencia. En sus viajes a Inglaterra y Francia conoció muy de cerca el pensamiento ilustrado que se llevó a promover a la independencia de las 13 colonias. También fue uno de los primeros abolicionistas de la recién creada nación. George Washington, si perdonen, tuvo un inconveniente acá. Si Franklin, era la parte pensante, Washington era el hombre de acción en esa empresa que supuso la independencia de las colonias. Habilidoso militar de carrera, lideró al ejército continental durante la guerra contra los ingleses y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Washington es recordado como el padre de la nación. Y sabemos todos que George Washington ingresó a la masonería en 1753. Y obviamente no podía quedar por fuera el mayor idealista de libertad, Thomas Jefferson. Fue el tercer presidente de Estados Unidos de América y se le considera uno de los padres fundadores de la nación. Su eminencia viene dada porque fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y se anticipó a la visión de Estados Unidos de América como el respaldo de un gran imperio de libertad. ¿Tú qué opinas de esto, Orlando? Claro que sí, hermano Lito, pero tenemos que saber que hay otras revoluciones muy importantes. Mira, esta es la bandera francesa antes de la revolución. Esta revolución ocurre entre 1789 y 1799. Es decir, 13 años después de la independencia de Estados Unidos, recordando lo que dijiste anteriormente, que Francia y España le colaboraron a esta independencia con el fin de desestabilizar a Inglaterra, apoyó y financió la revolución de independencia de Estados Unidos. Sin contar que años más tarde, los ideales florecidos en América encenderían el fuego que llevó al pueblo francés a su propia revolución, mucho más violenta que la anterior. En esta imagen que podemos observar, vemos la toma de la Bastilla en 1789 en París. En las logias nace por aplicación de un programa ideológico de la Ilustración del siglo de las luces. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, y en el contexto del contexto de la crisis del antiguo régimen, que una desprestigiada monarquía absoluta es incapaz de afrontar al perder el apoyo de los estamentos privilegiados. Estas ideas son difundidas por el pueblo. La burguesía, identificada con la idea de nación,
lidera institucionalmente una revolución que profundiza en las capas populares, urbanas y campesinas. La resistencia contrarrevolucionaria y la presión de las monarquías europeas conduce al terror y la expansión internacional de la revolución, ya con forma de república. Y más adelante, a la reconducción de todo el proceso en el periodo napoleónico hasta 1815. Entonces, para entrar en materia, hablamos de 4 masones muy importantes en la Revolución Francesa. Primero que todo, Montesquieu, 1689-1755, con su libro El espíritu de las leyes, filósofo y jurista. Este icono de la Ilustración francesa es recordado por la defensa de valores que hoy en día consideramos unos pilares democráticos, como son, obviamente, la separación de poderes, la libertad religiosa y de pensamiento. Luego viene Francis Marouet, más conocido como Voltaire. Nació en París en 1694. Fue un prolífico historiador, escritor, filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó el asiento número 33. Voltaire fue encarcelado en varias ocasiones por criticar a la corona y el orden absolutista existente en Francia. Al final de su vida fue recibido como un héroe en su país, y su cuerpo descansa en el Panteón de París. De él recordamos su libro, Manual sobre la Tolerancia. Luego tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía, centrándola entonces en la evolución natural del niño y las materias directas y prácticas. Sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus 2 frases más célebres. Una contenida en el contrato social: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y la otra, presente en su Emilio o de la Educación: el hombre es bueno por naturaleza. Luego tenemos a José Bonaparte, 1768, más conocido como José I Bonaparte, José Napoleón I, o en forma despectiva, tú recordarás Pepe Botella, sobrenombre utilizado por los patriotas españoles, defensores de los derechos de Fernando VII durante la Guerra de la Independencia. Fue un político, diplomático y abogado francés, hermano mayor de Napoleón Bonaparte, rey de Nápoles y rey de España. José Bonaparte fundó la Gran Logia Nacional de España y fue un gran maestro del Gran Oriente de Francia y del Gran Oriente de Italia. Fue distinguido con la Águila de la Legión de Honor. Este dato es importante porque bajo este gobierno de José Bonaparte fue que se obtuvo un gran apoyo a las logias francesas y a la formación de los libertadores del sur de América. Giuseppe Garibaldi es otro de los importantes masones en Europa, 1807-1882, político y militar originario de Niza, que se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la unificación de Italia. Bajo el reinado de Víctor Manuel II, aventurero y revolucionario,
Garibaldi viajó mucho y luchó en países de América Latina durante su proceso de independencia. Así las cosas, Lito, terminamos este segmento de la revolución. Te doy la palabra para que nos hables, querido hermano, de otras revoluciones. Claro que sí, Orlando. Bueno, te cuento de que históricamente muchas personas de pronto se confunden con los tiempos de las independencias que tuvimos en América. Así que esta isla que vemos aquí se llama La Española o Santo Domingo. Nos preguntamos muchos, ¿qué hace esta islita aquí el día de hoy? Bueno, la independencia de Haití marcó el final de la esclavitud colonial francesa en la colonia de Santo Domingo, que ahora conocemos como Haití. Haití también fue el primer país de América Latina y el Caribe en separarse de sus amos coloniales, lo que provocó un efecto dominó en las Américas, dado que los combatientes y vencedores eran en su mayoría de ascendencia africana. Haití también tenía el título de ser la primera república negra libre. Haití es uno de los países del mundo que muestra un mayor respeto por la masonería. La orden está profundamente vinculada en su memoria colectiva con la abolición de la esclavitud. Maestros masones fueron los dos padres de la patria haitiana. El primero fue el querido hermano François Dominique Toussaint Louverture, que fue un antiguo esclavo y que se liberó en 1794 y liberó a los esclavos. Y al querido hermano Jean-Jacques Dessalines, que en 1804 proclamó la República y abrió el camino a la independencia de los pueblos de América del Sur y del Caribe. ¿Cómo te queda el ojo, Orlando? ¡Qué belleza! Entonces, desde entonces, la masonería es una institución profundamente respetada en el país por los principios de libertad, fraternidad e igualdad humana que se defienden en él. Entonces, inspirados en lo anterior en Hispanoamérica entre 1808 y 1824, se producen gritos independentistas a lo largo de toda la América española en el contexto de la ocupación napoleónica de España. Los criollos, inspirados políticamente por el ejemplo estadounidense y apoyados internacionalmente ahora por Inglaterra, lideran un proceso independentista frente al Imperio Español que es sofocado en un primer momento por intervenciones militares y conduce entonces a guerras de gran envergadura en América del Sur. Entre estos, los que se destacan son los libertadores como Simón Bolívar y José de San Martín, hasta la batalla de Ayacucho en 1824. Por otro lado, se produce la independencia de México y de América Central, y muy posteriormente la de las Antillas Españolas. Hablemos un poquito de nuestro querido hermano Simón Bolívar, que es conocido como el Libertador. Bolívar fue un aristócrata y militar venezolano que participó activamente en el proceso de independencia de las colonias españolas en América del Sur, erigiéndose como el artífice de esta lucha y el responsable de la independencia de Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. En su momento, tú sabes, pertenecía a Colombia. Entre 1810 y 1820 se da la independencia de Argentina. Mira, por eso comencé desde arriba, desde el norte, y nos fuimos hasta ahora Argentina. Ahí se da la independencia entre 1810, pero fue de hecho 1810, porque de derecho ocurrió en 1816. ¿Por quién? Por José San Martín, un querido hermano también. Y al mismo tiempo se independiza Uruguay, y esta fue iniciada por José Artigas, también hermano. Entonces mira todas estas banderas. En toda América podemos decir que la influencia de libertad de la masonería influyeron tanto en las ideas como en sus actores principales, dejando sus huellas como héroes y como mártires. Orlando, pero yo antes de irme quiero que entendamos esto, que entendamos ahora por qué la libertad en masonería se dio de una manera tan sagrada. La razón es porque el concepto de libertad para la masonería tiene varias acepciones, siendo la primera, sin ser la prioritaria, la libertad interior, la libertad de sí mismo, libre para pensar, libre para discernir, libre para actuar. Debe liberarse de toda influencia negativa
que le impida realizarse en esta concepción de la libertad interior. Y esta fue la que nos llevó a liberar a los pueblos. ¿Te gustó, Orla? Me encantó, querido hermano Lito. Un excelente mensaje. Pero ahora, bueno, ¿qué tal si hablamos del legado masónico en la revolución industrial? Ahí precisamente tenemos un tren para significar esa máquina de vapor que nos abrió por ese lado. Y tenemos como entrando a esta faceta Samuel Colt, 1814-1862, que fue un empresario estadounidense famoso por haber inventado un sistema de cilindro rotatorio que, incorporado a las armas de fuego, permitía realizar hasta 6 disparos a gran velocidad. Esta arma fue bautizada como revólver y se convirtió en una pieza clave en los siguientes conflictos bélicos estadounidenses y en la conquista del oeste. Bueno, ¿y qué no hablar de Henry Ford, 1863-1947? Ahí los vimos con los primeros carritos. Fue fundador entonces de la Ford Motor Company y uno de los más importantes e influyentes empresarios no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Diseñó las cadenas de montaje modernas como sistema para ahorrar tiempo y dinero. Enrico Fermi, 1901-1954, nació en Italia, pero fue nacionalizado luego como estadounidense. Fue uno de los científicos que participaron en el proyecto Manhattan, que daría lugar a la primera bomba atómica de la historia. También desarrolló el primer reactor nuclear y ganó el Nobel de Física en 1938. Realizó grandes contribuciones a la física nuclear y al estudio de la teoría cuántica. Así las cosas, mi hermano Lito tiene la palabra para que continúes con este segmento, con la parte de los astronautas que sé que tanto te gusta. Bien pueda, querido hermano. Bueno, Orla, entonces aquí tenemos uno de los personajes de los cuales quizás nos sentimos más orgullosos. Él es Buzz Aldrin, y tú sabes que la película Toy Story, el personaje Buzz Lightyear fue inspirado en Buzz. Buzz, su verdadero nombre era Edwin Eugene Aldrin Jr. y fue el piloto durante la misión de NASA del Apolo 11 y la segunda persona en poner pie sobre la superficie de la Luna, después del comandante de la misión, que fue Neil Armstrong, también hermano. Aunque ya ambos están retirados, Aldrin sigue siendo un personaje bastante mediático en Estados Unidos. Pero te traigo un dato anecdótico. Esa bandera que tú ves ahí, del Supremo Consejo Masónico del Sur de Estados Unidos, fue llevada a Estados Unidos, a la Luna, perdón, fue llevado por Estados Unidos, por él a la Luna, y fue luego traído de vuelta. Aquí en esta foto, él está entregando esa bandera al gran maestro posterior de su regreso de la Luna. ¿Cómo te parece? Genial. Muy bien, Lito, muy bien. Y tenemos a este hombre como el verdadero cerebro detrás de Apple. Steve Wozniak es ingeniero e inventor y fundó junto a Steve Jobs la empresa Apple, y luego un papel clave en la revolución de las computadoras al crear un ordenador personal accesible para el público en general. A pesar de la popularidad de Steve Jobs, fue Wozniak el encargado de resolver los aspectos más técnicos de la creación de los primeros ordenadores de Apple. Y bueno, Walter Percy Chrysler fue un pionero estadounidense de la industria del automóvil, casi que al nivel de Ford, y fue fundador en 1925 de la empresa que lleva su nombre, la Chrysler Company. ¿Cómo te parece? Ahora, cuéntame tú de otros, Orla. Sí, precisamente estamos transmitiendo desde Cartagena, y en Cartagena tenemos un hotel Hilton. Y entonces no podemos olvidar, obviamente, a Conrad Hilton, fundador de la cadena de hoteles Hilton y creador
de una nueva manera en la industria hotelera. Y mírese que también en el centro histórico, de acá del Corralito de Piedra, tenemos un KFC. Y esos KFC fueron diseñados por Harlan Davis Sanders, que revolucionó la economía de los mercados de restaurantes al vender productos de primera calidad a precios asequibles a todos los presupuestos. Thomas John Litton, este debería de ser, en vez de ser americano, debería de ser chino, fue un comerciante creador de la famosa marca de té Lipton, permitiendo que su empaque favoreciera el consumo de esta bebida de manera fácil y económica. Así las cosas, mi querido hermano Lito, te voy a dar espacio un poco, ya que tú como galeno nos hables un poquito de medicina. Tienes la palabra, hermano Lito de Infodas. Bueno, también Charles y William Mayo, fundadores de la Clínica Mayo, y para los que somos médicos, estos son los padres de gran parte de los instrumentos y técnicas quirúrgicas que aún hoy día siguen siendo vigentes y usadas a diario. Pero bueno, vamos a dar un paso. Vamos a hablar ahora del legado masónico en lo social. ¿Qué te parece? Seguramente aquí nos sorprenderemos aún mucho más de las personas que fueron masones. Me gustaría que tú tomaras el liderazgo, Orla. Muchas gracias, querido hermano Lito. No, empecemos obviamente con Winston Churchill. Ese sí es prácticamente un héroe de Inglaterra. Le decían el bulldog inglés. Fue duro y comprometido hasta la médula por las últimas consecuencias que afrontó el gobierno y la estrategia de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Sus cualidades como orador fueron magníficas y quedaron perfectamente reflejadas en un discurso que hizo ante toda la nación, instándola a lucha en cada calle y en cada casa. Recordamos también las frases de sudor, lágrimas, es la que nos va a tocar. Luego, Douglas MacArthur, de donde viene la palabra macartización, general de 5 estrellas del ejército estadounidense, 1880-1964, mariscal de campo. MacArthur se ganó su buena fama por una actuación en la Gran Guerra y el papel de comandante en jefe de la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Cayó en desgracia lamentablemente durante la Guerra de Corea por incumplir las órdenes directas del presidente Truman. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, no podemos olvidar a Franklin Delano Roosevelt. 1882-1945, 32º presidente de Estados Unidos. Roosevelt tuvo que afrontar 2 graves crisis durante sus mandatos. La Gran Depresión de 1929, a la que hizo frente con el New Deal, y la Segunda Guerra Mundial, que se metería de lleno tras el bombardeo y ataque japonés a Pearl Harbor. Murió meses antes de que el conflicto terminara definitivamente. Fue el principal promotor para la creación de la hoy vigente Naciones Unidas, con el fin de evitar lo vivido en esa guerra, para que no se repitiera esta trágica historia de la humanidad. Edgar Hoover, tenemos películas también sobre él, promotor y primer director de la Federation Bureau of Investigation, 1935 FBI, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, debido al uso ilegal y partidista que hacía sobre su posición. Ocupó el cargo durante 37 años hasta su muerte en 1972. Y en esta parte social, humanística, no nos podemos quedar sin hablar, lógicamente, de Salvador Allende, el chileno, 1908-1973. No sabía yo que era médico cirujano y político chileno, que esto sí lo sabía. Fue uno de los primeros casos del mundo en los que un partido de corte socialista cercano al comunismo llegaba al poder a través de las urnas.
Su mandato comenzó en 1970, pero duró poco, hasta 1973, ya por los sabotajes y técnicas de desestabilización promovidas por la oposición, por la CIA. A eso hay que sumarle un golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, en el que Allende murió. Todavía están frescas esa situación del golpeteo de las metrallas en la Casa Rosada. Y bueno, mi querido hermano Lito, continúa tú para que llegues y nos hables de algún premio Nobel. En fin, está la pista tuya para avanzar. Bueno, hablemos entonces de Henry Dunant, que fue nacido en Ginebra, fue un empresario, filántropo y humanista suizo. Él recibió el primer premio de Nobel de Paz junto a Frédéric Passy en 1981. ¿Pero por qué? Reclamó la creación de un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra sin distinción del bando que fuera. Dicha petición sirvió más tarde para la fundación de la Cruz Roja. En 1864 se redactó la Convención de Ginebra y con base en algunos de los postulados humanistas de Dunant se creó esta. Hablemos de otro personaje que me encanta. Yo soy León y Melvin Jones fue León, fundador del Club de Leones Internacional. Hoy cuenta con 45,000 clubes de millones, perdón, con 45 clubes a nivel del mundo y millones de miembros en más de 200 países, donde cada día se ejerce su lema, nosotros servimos. Melvin Jones, también masón. Y hablemos entonces de Paul Percy. Paul Percy Harris fue un abogado estadounidense conocido por ser el fundador del Rotary International o Club Rotario en 1905. La organización de servicio en la cual actualmente participan más de 1 millón de personas a nivel mundial en actividades filantrópicas. No podemos dejar por fuera tampoco, también soy scout, a Baden-Powell, Sir Robert Baden-Powell, que fue el fundador del movimiento scout. Aunque no se conocen documentos que avalen la afiliación masónica de Baden-Powell, pero es innegable la cercanía y la cercana similitud de los postulados scouts y masónicos, sin contar el gran número de miembros de ambas organizaciones que han militado en ambas instituciones. Por legado oral, se dice que prefirió mantener la masonería en secreto para evitar persecuciones a los jóvenes. En su tumba se observa, que es la que ven aquí en pantalla, en su tumba se observa el círculo con un punto central. El punto representa a un hermano masón. El círculo representa la virtud y su deber para con Dios y los hombres. Evidentemente, un símbolo escondido a través de la historia. Pero Orla, mira esta gorrita. Quizás la hemos visto en muchas cuestiones que le hacen parodias, pero es una institución hermosa. Se llaman los Shriners. Muchos habrán escuchado de los hospitales Shriner, donde todos los médicos son masones y ayudan gratuitamente a los niños que ameriten manejo por ellos. Pero fue fundado por masones. Walter Fleming y William Florence crearon esta institución para servir por medio de cosas divertidas. Querían hacer un hospital donde todo fuera divertido, donde la gente fuera a sanarse de una manera divertida y sin preocuparse por el dinero. Ellos inician movimientos locales en todo el mundo y establecen el Fez rojo como un distintivo. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso, hermoso, Lito, de verdad que bien chévere. Una institución bien hermosa. Muy bien. Para las queridas cuñadas, deben de estarse preguntando, pero ¿dónde están las mujeres, por Dios? Y bueno, vamos a hablar de Clara Campoamor. Ella era de España, donde hay logias masónicas femeninas. Ella nace en 1888, muere en 1972. Por tanto, le tocó la guerra española por allá del año 1939. Era escritora, abogada, y se le recuerda por la férrea defensa que hizo al derecho al voto femenino en el Congreso de la Segunda República y su enfrentamiento por esta cuestión, valga la pena señalar, por otra mujer, con Victoria Kent. Parece increíble, pero ella era
su principal opositora. Tuvo que exiliarse de la guerra que hablamos durante la guerra de Franco y ya nunca volvió a España, pero su legado fue al final el voto femenino en España, que en verdad no sé en qué año fue, pero en Colombia el voto apenas fue de las mujeres en 1954. Bueno, llegó lo chévere. ¿Por qué no hablamos, hermano Lito, de la música de antiguos y recientes? Yo prefiero los antiguos. Yo sé que a usted más le gusta más la moderna, por ser usted más joven, obviamente, querido hermano Lito. Bueno, ya vamos aquí sin decirnos las edades. Comencemos con este genio, Amadeus Mozart, 1756-1791. La precogenialidad de Mozart traspasa cualquier época. De pronto es uno de los músicos más brillantes de todo el mundo y le garantiza un lugar destacado en la historia musical. Este compositor y pianista austriaco es el mayor referente del clasicismo musical y uno de los personajes más reconocidos de toda la historia. Fue el compositor que creó más música circunstancial vinculada a los ritos de la masonería. El siglo XVIII en Viena fue una época en todo aquel que fuera alguien tenía que estar vinculado a una logia. A Mozart se le invitó a unirse a la logia Concordia en 1784. Desde el comienzo tuvo un papel muy activo, fue aprendiz y maestro de la orden. En ese espacio encontró un sitio de paz y libertad donde podía expresar libremente sus opiniones sin que mediara la censura imperial. Allí compuso marchas fúnebres, cantatas, canciones y demás obras musicales de circunstancia para acompañar las ceremonias. La obra más conocida en la que encuentran insertas referencias a la masonería es obviamente la maravillosa ópera La Flauta Mágica. Al final del segundo acto de esta obra encontramos al protagonista, Tamino, en una especie de rito de iniciación donde dos guardias le preguntan el propósito que tiene para entrar al palacio que están custodiando. Y Tamino responde. Escuchemos brevemente, Lito, póngame esa música, por favor. Schließt mir die schreckend Pforten auf. Ich wage froh den kühnen Lauf. Muy bien, ¿listo? Continuemos entonces con Joseph Haydn. Recordemos la creación. Él fue llevado a la masonería por Mozart, siguiendo entonces en Viena, donde había una gran cantidad de logias masónicas. Por un decreto imperial, estas debieron fusionarse y solo quedaron 4 en toda la ciudad. Mozart llevó a Haydn en 1784 a una de estas logias llamada la Verdadera Concordia. En 2 años fue suspendido de sus funciones, mientras Mozart seguía siendo activo en los encuentros de la masonería. No obstante, algo de los postulados de los masones se le pudo haber quedado y se aprecian indirectamente en su oratorio La Creación. Escuchémosla brevemente en blanco, la traducción de este tema que se está cantando. Por favor, Lito.
Muy bien, vamos avanzando entonces con Franz Liszt, otro gran masón que se inició en la masonería en la logia Unidad, ubicada en Frankfurt. Al igual que Mozart, fue aprendiz y luego fue ascendido a maestro masón en 1870. Curiosamente, y este es un dato bien interesante, anecdótico, en una época en que la Iglesia Católica no veía con buenos ojos a la masonería. Sin embargo, Liszt tenía una gran amistad con el Papa en ese momento, Pío IX. Incluso se había ordenado como franciscano, a pesar de haber tenido una vida un poco disoluta. Colaborame, Lito, porfa, en un pequeño pasaje de ese tema. Bueno, de Juan Sebastián Bach sí no tenemos como antecedentes que haya sido masón, pero sí tenemos de Jan Sibelius de Finlandia, que nació en 1865. El 20 de septiembre precisamente conmemoramos el 50 aniversario de su fallecimiento. Es considerado el mayor compositor masónico después de Mozart, no solo por su importancia dentro del mundo de la creación musical, sino también por la atención que como compositor ha dedicado a la música masónica utilizada, especialmente en los rituales masónicos. Escuchemos entonces, si tiene la gentileza, querido hermano Lito, la Sinfonía 2, opus 43, del querido hermano Sibelius, que en paz descanse. Potente esa música, suena como un huracán, mi querido hermano Lito, pero le doy el espacio para que usted nos hable de otros músicos. Sí, Orla, ya yo voy a empezar a hablar de gente nueva, porque aquí la gente va a decir que es puro viejo aquí. Entonces, bueno, vamos. No me eches indirectas, no me eches indirectas. Bueno, vamos a hablar entonces del hermano Nat King Cole, que fue miembro de la logia Thomas Waller, número 49 en Los Ángeles, California. Él fue iniciado en 1938. Su logia fue fundada por un grupo de músicos afroamericanos y francmasones, y Cole se unió por su amigo y baterista Lee Young. Nat King Cole permaneció fiel a sus principios masónicos toda su vida. Se vio a sí mismo como un constructor de la arquitectura musical. Mira qué belleza. Pero construyó más que música. Su música ayudó a unir a las personas y a las razas. ¿Qué tal? Si escuchamos algo de Nat King Cole. Hermoso, dale. En español, óyeme esto, Orla, cantando en español. Adivina qué canción. Quizás. A ver, vamos a escucharla, vamos a ver. Un icono, los representa. Siempre que te pregunto que cuando conmigo, tú siempre me respondes, quizás. ¿Qué tal? Hermoso.
Bueno, Hermoso no es palabra divino. pero mira, aquí tengo otra sorpresita. Lionel Richie fue iniciado en el 2008 en la logia Louis Adams, número 67 en Alabama, y en el 2017 alcanzó el grado 33. Pero él, desde hacía muchos años, venía siendo partícipe y acompañante de logias masónicas en sus proyectos. Se decidió a entrar en el 2008. La mayoría de sus amigos masones, pues al final él decidió entrar. Y es uno de los protagonistas principales de ayudas filantrópicas contra la hambruna en África, como por ejemplo USA for Africa. ¿Qué tal? Se Qué, escucha un qué, pequeño qué chévere. fragmentito, un fragmentito cuando él inicia. Mira qué lindo esto, Orla. Dale, dale, dale. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Ay, ¿Qué tal? Hermoso. Bueno, hermoso, es una pero cosa bueno. monstruosa. Orla, Phil Collins también es masón y en su composición musical de la película Tarzán para Disney muestra de una manera hermosa y haciendo un símil con Tarzán la manera como algunas personas nos ven a nosotros los masones. Bueno, aquí te voy a poner un fragmento de esto Dale. con letricas en español para que más o menos sientas pues lo que está pasando. Dale, dale. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será y para siempre amor. No escuches llamas que pueden saber si nos queremos mañana y hoy entenderán. Lo sé. Tal vez el destino te hará pensar, mas la soledad tendrás que aguantar. Entenderán, lo sé, lo haremos muy juntos. ¿Qué tal? Bello. Lito, un favor. Uno de mis cantantes preferidos es Louis Armstrong. ¿Tú tienes algo, por favor, de él? Hombre, me leíste la mente. Vamos a mirar. Mira, Louis Armstrong es una Qué leyenda chévere. de la música a nivel mundial y sus aportes al jazz fueron invaluables. Y él fue iniciado en la logia Montgomery, número 18 de Nueva York. ¿Te gusta Louis Armstrong? Eso es hermoso. Eso de los sueños es una cosa de locos. Bueno, mira lo que te tengo. Dale. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Wonderful world. Wow.
the colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Maravilloso, se me puso la piel. Lito, maravilloso, se me puso la piel de gallina, de verdad, rosudo, como dice la viejita aquella. Muy bella canción, Lito. Pero bueno, ¿y qué tal si hablamos de masonería y literatura? Bueno, para que no quedemos... Listo, Bueno, tú eres ok. el abogado, te dejo. Eso. No, hombre, empecemos con León Tolstoy, ruso. Listo. Dejó para la posteridad unas obras magníficas como La Guerra y la Paz. Es un tratado grandecito, pero es divino, hermoso como trató a los humanos en ese libro. Y Ana Karenina también es una obra impecable. Su contacto con los campesinos y las clases bajas lo convirtieron en un reformador social con proyectos como escuelas gratuitas. Faceta que en una sociedad burguesa le generó algunas enemistades. Mark Twain, 1835-1910, padre de la literatura norteamericana, por William Farr, Mark Twain consignó plasmar en su obra una visión atrayente como particular del mundo, famoso con libros como Las aventuras de Tom Sayers y Las aventuras de Huckleberry Finn o Un Yankee en la corte del rey Arturo. Se convirtió en uno de los autores más reconocidos y admirados de la época. No podemos dejar atrás a alguien que no le gustaba por su declarado homosexualismo a la sociedad de ese entonces, Oscar Wilde, 1854-1900, dublinés, uno de los grandes escritores del siglo XIX, gracias a obras como La importancia de llamarse Ernesto y El retrato de Dorian Gray. Will fue acusado de conductas indecentes por ser homosexual, encarcelado y repudiado. Pasó sus últimos años exiliado en París. Y bueno, te doy la palabra para que tú continúes con alguien que te gusta mucho, porque yo sé que a ti te encanta el misterio, los asesinatos, todo lo que tenga que ver así de turbulento. Bueno, Tiene sí. la palabra, Liz. Yo sé que me dices que me gusta Arthur Conan Doyle, pero es por una razón. Era médico. ¿Tú sabías que era médico? No. Aquí Claro. lo dicen, ¿eh? Claro que Era sí, médico, sí. escritor de vocación y bueno, es famoso por sus novelas de misterio y de asesinatos protagonizadas por el gran detective Sherlock Holmes. Yo pienso que todos alguna vez en la vida nos hemos creído Sherlock Holmes. Aunque también escribió novelas históricas y de ciencia ficción, de teatro y poesía. Pero me gustaría que tú me hablaras del siguiente, de Rubén. Perfecto. Rubén Darío, 1867-1916, de pronto el poeta nicaragüense más conocido de todo Centroamérica y de casi de todo el mundo. Su historia está estrechamente ligada a España, donde ejerció como embajador. Difundió el modernísimo literario con su belleza de poema azul. Tuvo un considerable peso en la obra de otros autores de la generación del 98
Entre ellos, lógicamente, que esta generación del 98 había mucho poeta y mucho escritor español. Vamos a ver cómo sigamos avanzando. Antonio Machado, español, modernista en su primera etapa, simbologista más adelante. Antonio Machado es uno de los poetas más representativos y admirados de la literatura española, miembro de la generación del 98, como estábamos diciendo, huyó de España y le tocó llegar y estar en esa guerra tan fratricida de 1939. Y bueno, hermano, le tocó a usted el legado de la masonería en la medicina. En esa Honduras, si no me meto yo, le toca a usted, Lito. Bueno, aquí vamos y comencemos con, ahora que estamos en la época de pandemia, hablemos de vacunas y hablemos de Edward Jenner, quien en 1823 descubre la vacuna contra la viruela. Él posteriormente se convirtió en un afamado investigador, él era un médico rural, además era poeta, escribía lindísimo y fue, pues obviamente, el descubridor de la vacuna antivariólica, que era como le llamaban a la de la viruela, vacuna antivariólica. Tuvo trascendencia definitiva para combatir la viruela, esta vacuna. Edward Jenner es llamado hoy día el padre de la inmunología y se dice que su trabajo ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier hombre. Pero mira, yo soy cirujano. Joseph Lister es médico y cirujano inglés, considerado el fundador de la medicina antiséptica y preventiva. Mira, no sabes las gracias que le damos a este señor a diario. En 1867, él demostró, estamos hablando, oye, hace 80 años, demostró que los métodos antisépticos eran fundamentales para evitar la infección de las heridas. Así, para los que no somos médicos y cirujanos, para los que somos de esa carrera, él revolucionó el manejo de las heridas y de los instrumentos quirúrgicos para siempre. Pero tampoco podemos olvidar a este hombre. Si este hombre decía cómo evitar las infecciones, Alexander Fleming buscó algo para combatirlas. Este fue un médico y científico británico, otro inglés. Le debemos el descubrimiento de los efectos de la penicilina para evitar infecciones. Fue durante su etapa como médico de campaña en el frente francés de la Primera Guerra Mundial cuando observó la alta mortalidad que provocaban las heridas infectadas y se propuso a encontrar un remedio y encontró la penicilina. Increíble, cambió también la historia. Bueno, y este hombre, Santiago Ramón y Cajal, este fue el padre de la neurociencia. Santiago Ramón y Cajal fue un importante y distinguido médico español cuyos estudios sobre el cuerpo y el comportamiento de las neuronas le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1906. Pero ahora vamos a hablar de otras artes. ¿Ok? Lo importante para recordar aquí es que hay muchas otras artes de la masonería. Así que perfecto. Vamos a comenzar por esta, que una vez tú me dijiste algo. A ver, cuéntame. Antes de empezar, sí me gustaría recomendarte una serie que se llama Outlander, que precisamente nos habla de la penicilina, porque es como una especie de una médica que regresa al pasado y un malo le quiebra la penicilina. Entonces tienen que llegar y coger una culebra para inyectarle la penicilina por medio de los colmillos de una serpiente. Muy bella, la recomiendo. Pero comencemos entonces con los hermanos Reuelling, los reyes del circo del mundo. Eran miembros de la Barabuc Lodge número 34 en Barabuc, Wisconsin. Se convirtieron en uno de los principales creadores de empleos eventuales en la ciudad de Estados Unidos. Era parecido al Circo del Sol. Y el inolvidable Henry Houdini, que nació en Budapest, 1874. Su nombre fue Erich Weiss. Houdini fue iniciado en la masonería de la logia Santa Cecilia número 568 de Nueva York. Fue un ilusionista y escapista de los más famosos del mundo. Y tenemos que usted debe de avanzar, hermano, sí, con esta temática para que no me deje solo. Bueno, ahora entonces vamos a meternos un poquito con algo más contemporáneo. Richard Franklin Lennox Thomas Pryor. Todos lo conocen como Richard Pryor. Él fue un comediante, actor y crítico social estadounidense. Era conocido por los exámenes intransigentes del racismo y por los temas contemporáneos de actualidad. Él
lo que pasaba era que empleaba muchas vulgaridades y blasfemias durante sus alocuciones, así como también epítetos raciales, pero eso significó porque él fue un activista social importante en todos los temas raciales de Estados Unidos. Tuvo muchas películas, quizás aquí en esta imagen pueden recordarlo. Pero también te quiero hablar de otro. ¿Has oído hablar de Mel Blanc? Melvin Jerome Blanc, o Mel Blanc, fue un actor de voz estadounidense de varios programas radiofónicos y de estudios de animación, pero fue principalmente empleado de la Warner Bros. Y Hanna-Barbera. Hizo la voz de aproximadamente 400 personajes animados, entre ellos Bugs Bunny, El Pato Lucas, Porky, Piolín, Heathcliff, Pablo Mármol. Bueno, debido a su talento, se ganó el apodo del hombre de las 1000 voces. Y ese fue tu hermanito. Hola, ¿y de deportes qué? No, solamente tengo uno para llegar y hablar, que es lógicamente de Shaquille O'Neal, considerado entre los mejores jugadores de básquetbol, ahora comentarista, masón, pertenece a la gran logia Prince Hall de Massachusetts. Es en la respetable logia, hijo de la viuda número 28 de Boston. Está lógicamente incluido en el top de los más grandes deportistas de todo el mundo. Ahí lo vemos en la gráfica. Bueno, ahora es con que su mandil. con el tamaño que tiene no necesitamos poner más. Ese hace por 10. No, y mira lo que lindo con su mandil de aprendiz. Sí, sí. Y bueno, hermano, toca hablar de los premios Nobel en la masonería. Espérate un segundito, por favor, que me pasé mucho para que hablemos ya de... Perfecto. Ok. Es que no me está dando. Perfecto. Sí. Hermano Lito, debemos de hacer lógicamente ahora que estamos hablando tanto de paz, los premios Nobel de la paz a nivel de la masonería. Y no nos podemos olvidar de Léon Bergeron, Premio Nobel de la Paz en 1920, presidente del Consejo de Ministros de Francia, miembro permanente del Consejo de la Paz de La Haya. Fuera de eso tenemos a Elie Ducmont, Premio Nobel de la Paz en 1902, venerable de la Logia Alpina. Los últimos años se dedicó a dirigir la Oficina Internacional de la Paz en Berna. Falleció en 1906. Alfred Fariat, escritor austriaco, fundó la revista Abajo las Armas y publicó además muchas obras pacifistas. Fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Leiden, ministro del Instituto Internacional de Paz. Henry Lafontaine, Premio Nobel de Paz de 1913, profesor de Derecho en Bruselas, vicepresidente del Senado y miembro de la Oficina Internacional de Paz en Berna, cofundador del Instituto Bibliográfico Internacional de una organización pacifista. Charles Richet, médico francés de su gallada, miembro del Instituto de Francia y de la Academia de Medicina, Nobel de Paz. Se destacó por la investigación sobre los sueros y como escritor por su historia de la humanidad. Tenemos luego a Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, ya habíamos hablado, Premio Nobel de Paz por sus trabajos como mediador en la guerra ruso-japonesa. Gustav Stresemann, ministro de Exteriores de Alemania, su labor en pro de la paz le hizo acreedor de la llamada política de Locarno. Otros premios Nobel, de pronto los recuerda usted, querido hermano Lito. Claro, sí. Vamos a hablar de Rudyard Kipling, fue Premio Nobel de Literatura en 1907. Hermoso. Giuseppe Carducci, también Premio Nobel de Literatura. Salvatore Quasimodo. Todos estos unos queridos hermanos muy importantes. ¿Sabes qué te quería decir? Rudyard Kipling es el que escribió El libro de la selva y también Kim, que son libros muy importantes para el movimiento Scout. Baden-Powell se basó mucho en sus libros para crear parte de los sistemas de educación para los jóvenes.
Y Enrico Fermi, ya te había hablado de él, premio Nobel de Física, como ya dijimos anteriormente, por su trabajo en el reactor nuclear. También tuvimos a Wilhelm Oswald, premio Nobel de Química en 1909, por su trabajo en la catálisis y por sus investigaciones sobre los principios fundamentales que rigen los equilibrios químicos y las velocidades de reacción, que fue muy importante en todos los procedimientos médicos para medicamentos en el futuro. También habíamos hablado de Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia, importante y distinguido médico español, pero lo más importante es que sus estudios sobre el cerebro y el comportamiento de las neuronas cambiaron para siempre de la manera como se veía el cerebro de allí en adelante. Bueno, yo también te quiero hablar de algo que tú sabes que me apasiona y es el legado de la masonería en el cine. Vamos a comenzar con este. El que no vio película de vaquero con John Wayne no vio. John Wayne se inició su carrera del cine mudo en la década de 1920 y se convirtió en uno de los actores más reconocidos del séptimo arte estadounidense. Su personificación era una personificación de la masculinidad. Es recordado por sus papeles en las películas del oeste, en las películas de guerra, de las bélicas, y siempre con un potente mensaje patriótico. También por su postura conservadora y un fuerte mensaje anticomunista. Tenemos también este querido hermano que seguro muchos recuerdan y aman, Charles Francis Chaplin. Fue un escritor, guionista, director, editor y productor de cine, compositor, humorista, actor británico, judío y masón, para los que digan que no existen. Tuvo una obra prolífica dentro de la cinematografía, realizó más de 80 películas, ganó el Oscar en 3 ocasiones y fue nominado a reconocimientos en muchísimas oportunidades, siendo quizás los más relevantes la nominación al Premio Nobel de la Paz y su nombramiento de Caballero Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico. Pero bueno, como él, hubo otros. Vamos a hablar rápidamente de, por ejemplo, Douglas Fairbanks, que lo recordamos todos por el primer Robin Hood, a Harold Clayton Lloyd, que fue un actor cinematográfico estadounidense considerado uno de los más grandes cómicos de la historia del séptimo arte, junto a Chaplin. Ahí se iban dando la mano. Las chicas recordarán a Clark Gable. Fue un actor estadounidense, ganador de un Oscar al mejor actor principal por la película Sucedió Anoche, y es considerado uno de los mejores actores del cine clásico. Y aunque muchos lo recuerdan por la película Lo que el viento se llevó, él filmó muchísimas películas más. Era considerado un sex symbol de la época. Y Roy Rogers fue un cantante y actor del estilo cowboy, vaquero estadounidense, y que también tuvo un impacto en la cultura americana propia. Y tuvo series de televisión por muchas décadas. Y este personaje, Richard Sellers, más conocido como Peter Sellers. Él fue un actor y comediante británico también. Fue investido como miembro de la Orden del Imperio Británico. Entre sus papeles más reconocidos se incluyen los de las películas como Lolita, ¿se acuerdan? Esa que dirigió Stanley Kubrick, y también por la película de Doctor Strangelove. También por La Fiesta Inolvidable, esa es una película súper chistosísima, les recomiendo verla, y por las 5 películas de la serie de La Pantera Rosa, en las que siempre encarnó el papel del inspector Clouseau. Ustedes saben que a partir de esta película del inspector Clouseau fue que posteriormente en los dibujos animados se incluiría dentro del show de La Pantera Rosa el personaje del inspector Clouseau, que no estaba originalmente dentro de los dibujos animados. Otro hermano muy famoso, Walt Disney, revolucionó el mundo de hacer y ver el arte del cine. Hoy día, su legado sigue siendo inspiración para todas las edades. Orla, ¿y qué tal este? No, eso le iba a decir, que si tenía algo sobre Mario Moreno, porque definitivamente ese es mi icono, ese es mi héroe, para que por favor nos colabore de pronto con una reseña o algún sketch, alguna cosita de él, por favor, para que Claro. vamos terminando. Sí, no podíamos finalizar esta conferencia sin un maestro de maestros, Mario Moreno Cantinflas. Desafortunadamente murió en 1993. Él fue un actor, cómico, productor, guionista, él era mexicano, y el personaje creado más famoso por Mario Moreno se convirtió en un éxito en los países del habla hispana
e incluso sirvió para colarse en una película de Hollywood por la que se le concedió un Globo de Oro. Cantinflas es un ícono nacional de México que se identifica con sus valores, costumbres y particularidades del lenguaje. Esta imagen que vemos aquí corresponde a la escena de la película Su Excelencia. Escucha esto, Orlando. Su Excelencia fue filmada en 1967. Al final de la película, Cantinflas se despacha un discurso de nada más y nada menos de 16 minutos, razón por la cual no la montamos hoy, porque es que tiene 16 minutos. Pero dicho discurso, hoy, 53 años después, en la situación de Colombia y del mundo, sigue siendo tan vigente como el primer día. Parece que el tiempo no hubiera pasado. Esto es increíble. Los invito a todos, luego de esta charla, a buscarla en YouTube y escucharlo. El discurso de Mario Cantillo, de Cantinflas. El de los colorados y los verdes, correcto. Y contra los verdes, sí, señor. Bueno, y por ahí muchos dicen que él no fue masón. Bueno, aquí les traigo su expediente, el cual le pertenecía a la logia Chilán Balán en la Ciudad de México. Se inició el 7 de diciembre de 1942. Pero bueno, como puede surgir la pregunta, Orla, que si tú y yo tuviésemos que escoger entre todos estos masones, uno que para los dos que hemos dado esta charla hoy fuese el más querido e importante, yo escojo indudablemente a Mario Moreno Cantinflas. Entonces, vamos a despedirnos Humanista, hermoso. de este bello público con unos bellos momentos de sus películas que nos dan un mensaje. Oye, Orla, increíble. Esto que vamos a escuchar ahora está tan vigente como hace mucho tiempo. Es que es horroroso, parece que hubiera resucitado para hablar de política en este momento. Una política bien llevada, obviamente. Vamos a escuchar este sketch. Vamos a escuchar. Mucho se ha dicho que se hará justicia, caiga quien caiga. Y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quien les cae de todo, esos nunca caen. Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada. Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos, porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. ¿Usted cree que con cumplirle sus caprichos, con darle dinero, con apapacharlo, usted ya cumplió? No, señor, qué equivocado está. Con los hijos hay que convivir, compartir sus problemas, orientarlos, aconsejarlos, que ellos vean, que ellos sepan, pero tampoco trate usted de imponerles su voluntad por la fuerza. Ahora si hay que reprimirlos, si hay que regañarlos, hágalo, que no les dé miedo, que sientan que hay principio de autoridad. Pero que también sepan que hay cariño, que hay afecto, que tienen un padre y un amigo en quien confiar, que no se sientan solos, desamparados. Hay que ayudarlos a encontrarse a sí mismos, porque andan muy destanteados. La culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. Hermoso, Lito. Muy bien. Bueno, Orla, es hora de dar las gracias y desearle a todos una feliz noche y quedamos atentos Perfecto. a los aportes y a las preguntas y todo. Yo pienso que esto va a ser más como un coloquio.
Claro, yo termino diciendo con Cantinflas de que hay que llegar y ser feliz y procurar que las personas a quien amamos principalmente también sean felices. Bye, de verdad que fue un placer haber compartido contigo, Lito, esta sesión que me pareció chévere, agradable. Muchas gracias, a mí también. Bueno, sigamos entonces con las preguntas y respuestas.